esta semana que hemos estado escuchando, ¿verdad? Hemos estado escuchando muchas cosas. Y dije, ¿cómo voy a empezar mi clase? Vamos a ver, ¿cómo voy a empezar mi clase? ¿Verdad? Y hemos escuchado en el radio, en las noticias, ¿verdad? En el internet, abrimos la página del internet o lo que sea, y dice, oh, cuidado, ¿verdad? El coronavirus, ¿verdad? Y así me gustaría empezar la clase. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me imagino por qué. ¿Por qué tenemos que escuchar estas palabras? Siempre cuando nos despertamos, prendes el radio y, oh, híjoles, esta persona se infectó de este virus y es mortal y no sé qué, y está aquí en Deerfield. En Deerfield. Ay. Híjoles. Oh, prendemos, vamos al Facebook y vemos, oh, mira, apareció esta persona y, oh, es de McHenry y también tiene el virus. Híjole, también tiene el virus. Está bien cerquitas, ¿verdad? Y ahora vemos lo que ha pasado entre una semana. En este lapso de una semana, estas palabras que han hecho y cómo han infectado. Yo pienso que no es el virus, sino es el miedo de la persona. ¿Verdad? Cómo han infectado el miedo a las personas. Y dices, y te das cuenta, me dices, wow, creo que tengo trabajo. Mucha gente tiene necesidad de entender la palabra, que no hay que mortificarse, que no hay que tener miedo por estas palabras. ¿Por qué? Porque no tienen algo exacto lo que es un virus, ¿verdad? Es un virus, un flu, lo que sea, ¿verdad? Oh, tengo el flu y todos se dicen, híjoles, ya me dio el corona, ¿verdad? Y estábamos viendo el internet y vemos que los hispanos somos muy creativos, ¿verdad? Como dicen, el coronavirus, y ya hay un corrido, una canción del coronavirus. ¿Quién lo ha escuchado? Yo escucho, mira, ok. Y hay una cumbia que dice sobre el coronavirus, ¿verdad? Dice, oh, que el coronavirus y que un indio virus, o sea, está diciendo todas las cervezas, ¿verdad? Pero entonces hay que verlo del lado positivo todo esto, ¿verdad? Ahora el Estado está viendo que a lo mejor va a haber una cuarentena o 2 semanas de no salir de tu casa y todos se espantan. Oh, híjoles, voy a tener 2 semanas y estar en mi casa. ¿Y cómo voy a pagar la renta? Y yo lo veo de esta forma. Ok, voy a tener 2 semanas. Estaba hablando con Nancy, con mi esposa. Oye, ¿qué vamos a hacer con 2 semanas o un mes? Y me dice, no, pues hay que aprender a tocar guitarra, podemos bla, 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 ver la televisión y todo esto. Y dije, wow, vamos a tener bastante tiempo, ¿verdad? Por ahí mucha gente que se alarma de esto. Y a lo mejor el presidente va a hacer que 2 semanas o 3 semanas, que se pasan así bien rápido, ¿verdad? Entonces dije, para esta clase voy a ver cómo aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y dije, voy a enseñar sobre mi versículo favorito. ¿Pero para qué? Para tomar una idea de qué podemos hacer durante estas 2 semanas o las 3 semanas. Espero que no. Yo digo que no. Yo pienso que no vaya a ver esa cuarentena o lo que sea, ¿verdad? Pero dije, ¿quién tiene su versículo favorito? ¿Quién siempre dice, yo tengo mi versículo favorito, pero ¿dónde lo tienes? En la mente. ¿Quién lo tiene en la mente? Su versículo favorito. ¿Ok? ¿Y quién de ustedes lo ha estudiado a fondo? Dices, me gusta a mí Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Bla, bla, bla. Wow, ya me lo aprendí de memoria. Pero no lo he estudiado. ¿Verdad? Y es lo que me pasó a mí. Dije, ok, padre, estaba tomando un shower, me estaba bañando y le estaba diciendo, padre, ¿qué puedo enseñar? Y yo dije, oye, ¿cuál es mi versículo favorito? Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y hasta ahí me quedé, dije, es mi versículo favorito, no me lo sé completo. Dije, creo que lo tengo que estudiar, ¿verdad? Y dije, ok, vamos a estudiar de eso. Vamos a aprender hoy sobre Hebreos 4:12, mi versículo favorito. Y vamos a ver. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Hebreos 4:12. Y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bonito, ¿verdad? Eso es mi versículo favorito. Y dije, vamos a ver, como dice, vamos a desmenuzar este versículo. Y a mí lo que me gusta hacer es de irme al griego y buscar esas palabras y a ver, porque el griego es muy extenso, ¿verdad? Todos sabemos y conocemos sobre las traducciones, ¿verdad? De todo esto. Y vamos a ver que la palabra viva, a veces se dice, oh, creo que respira mi Biblia, está viva. Creo que respira mi Biblia o se mueve, ¿verdad? Y dice, oh, está viva, pues por mí que se mueve y anda ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y dije, no, ¿cómo? A ver, ¿por qué? ¿Cómo que está viva? ¿Qué quiere decir esto? Y me puse a investigar y la palabra viva en griego se llama sao. La palabra viva es sao. Que en el griego tiene 10 usos diferentes, imagínense. Esta palabra tiene 10 usos diferentes por cada específica cosa en la palabra de Dios. Es la misma palabra sao, pero tiene 10 usos diferentes. ¿Están conmigo? Ok, tiene 10 usos diferentes, ¿ok? Su significado es vida, la vida de respiración, ¿verdad? Cuando estamos respirando, pues tenemos vida, ¿no? Sí, pues estamos respirando, ¿verdad? Tener una vida verdadera es la otra definición. Tener una vida verdadera, wow. Tener una vida verdadera, ¿qué? En la palabra de Dios. Y vivir con morales o modales, ¿verdad? Sí, vivir como un ejemplo a seguir, con morales bien formados, base a la palabra. Y vamos a tomar la palabra vivir. Es la primera uso de la palabra vivir. ¿Cómo se usa? Vamos a Romanos 1:17. Estamos aprendiendo sobre la palabra sao, que estamos ahí en la primera parte de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Vamos a ver qué significa esa palabra viva, que se traduce sao en griego. Y se usa, el primer uso es vivir y es Romanos 1:12. Romanos 1:12. Digo 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra es sao. Ahí, la palabra vivirá, sao. Así se usa. Pero vamos a 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y es la misma palabra sao. Y por todos murió, porque los que viven, sao, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Y porque todos murió y para que los que viven, sao, ahí la palabra, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Es la palabra sao. Ahora, el segundo uso, viviendo. Y está en Mateo 22:32. Mateo 22:32. Mateo 22:32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sao. Ahí está la palabra sao. Vivos. Y ahora vamos a Romanos 12:1. Regresamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, viviendo. Sao. Y ahora el tercer uso, vive. Vamos a Romanos 14:7. Y dice ahí, porque ninguno de nosotros vive, sao, para sí, y ninguno muere para sí. Estamos viendo ahí vive, ¿verdad? 14:7 dice, porque ninguno de nosotros
vive para sí, y si ninguno muere, para sí. Y vamos a 1 Pedro 1:23. Primera Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Otra vez ahí la palabra sao, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive. Ahora la siguiente forma de cómo se usa, estamos viendo estos versículos. Oye, Paco, pero nunca has tomado Hebreos 4:12, y esa es la misma palabra. Espérense, todavía no llego ahí, ¿verdad? Vivo. Ahora el siguiente uso es vivo o con vida. Dice la palabra ahí alive, que estás viviendo, estás con vida. Romanos 7:9. Romanos 7:9. Y yo sin la ley viva en un tiempo, pero vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado recibió y yo morí. Entonces la palabra vivía ahí, otra vez, es sao. ¿Sí ven la diferencia? Se están viendo la diferencia en todos estos versículos, ¿verdad? De la palabra sao. No son iguales. Están viendo que es una viva, y es diferentes usos. Vivía, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos dentro los muertos, y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. Y la otra forma es vida. Y está en 2 Corintios 1:8, y esa es la única forma donde podemos encontrar esta palabra vida. 2 Corintios 1:8. ¿Por qué, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de los que porque hermanos, no creéis que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza en conservar la vida. Está viendo la vida de uno mismo, ¿verdad? Entonces, sí están viendo las diferentes formas. Una es la forma de la vida de un ser humano, y la otra es la de cómo vives, ¿verdad? Y ahora vamos al tiempo de vida, también se traduce así, tiempo de vida. Hebreos 2:15. Tiempo de vida, estamos viendo Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está la palabra otra vez, sao, vida. Y estaba buscando, y dije, ya llegamos a los usos, ¿verdad? Dije, oye, pero esa palabra que ahora vamos a ver, que se traduce rápido. En inglés, en la de King James Version, el de la traducción en inglés, dice la palabra de Dios es quick and powerful. Ahí está bien traducida esa palabra quick, que significa en español rápido. Dije, ¿la palabra es rápida? ¿Cómo que rápida? Y todos se están quedando así como que, oye, ¿cómo que está rápida la palabra? ¿Verdad? Y ese es un uso, y el significado más cercano de la palabra quick, y lo está investigando, es una palabra, es vivo, es la más cercana. Pero ¿por qué dice la palabra quick? ¿Por qué lo traduce al quick? Porque antes en el viejo mundo,
Antes se decía quick and the death. El rápido y la muerte. ¿Por qué dice quick? ¿Por qué dice quick and the death? ¿Por qué dice rápido y la muerte? ¿Verdad? Si lo traduces al español aquí rápido, la palabra de Dios es rápida, o la palabra de Dios rápido, no hace sentido, ¿verdad? Pero lo que estaba viendo, que estas personas, cuando usaban esta palabra quick, en el viejo mundo, hace mucho tiempo, no me acuerdo muchos años, cuántos años, las personas, cuando un bebé empezaba a moverse en la matriz de la mujer, ¿verdad? Cuando están embarazadas y el bebé empieza a moverse, la palabra ahí que usan las personas, y eso se llamaba quickening. Quickening, no sé cómo se traduce en español. Como vivificante. Vivificante. ¿Por qué? Porque la palabra quick antes se traducía así, se traducía como vivo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? ¿O me estoy dando muchas vueltas? No los veo tan convencidos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces cuando tienes la mamá, está embarazada, ¿verdad? Y el bebé se empieza a mover, dice, oh, ya le sentí la mano, mira, tócale, mira, ¿verdad? Ese es cuando el bebé empieza a tener vida. ¿Sí entienden? ¿Sí hace sentido lo que estoy diciendo? Entonces, cuando el bebé empieza a moverse, ¿verdad? Cuando se empieza a mover la palabra, cuando empiezas a mover la palabra y despierta en ti, es porque la palabra está en tu vida y vive. Porque la palabra de Dios es está viva, pero no es de que tiene vida propia, ¿verdad? Sino empieza a moverse en tu mente y empieza a despertar y a vivificar. Ahora sí hacen sentido esa palabra, ¿verdad? Viva. Dije, híjoles, no la había estudiado y es mi versículo favorito. ¿Verdad? Dice, es quickening, esa es la palabra. Hoy ya sabemos inglés, quickening, ese no hay traducción en español. Como dice, cuando empieza a moverse el bebé, es lo que más me emocionó. Dije, cuando empieza a moverse un bebé y empiezas a meditar en esa palabra, dices, wow, ¿verdad? Cuando miré el significado quick, yo lo tomé de la palabra así, ¿verdad? Nunca me gusta basarme en mis pensamientos. Dices, oh, pues me quedo con esto y ya, ¿verdad? Me fui a la palabra, investigué un poquito, ¿verdad? Y lo que me recordé, es en Efesios 2, 1, 5. Vamos a Efesios. Porque dices, ok, ya lo tienes en tu mente, dices, oh, y te apoyas en tu propia prudencia, ¿verdad? Porque eres el Dios y tú lo sabes y tienes la palabra. ¿No, verdad? Vamos a basarnos en la palabra. Efesios 2, del 1 al 5, y dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que gracias a la palabra tenemos vida y fuimos renacidos de nuevo, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo o no? Sí. Ok. Es que todos, gracias, híjoles, ¿no? ¿Cómo que quickening? ¿Qué será eso? ¿Verdad? Vamos a Juan 3, para ser más específicos todavía. Juan 3. Juan 3 del 1 al 6 y dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿quién? Nicodemo, un principal entre los judíos, un mero, ¿verdad?
Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Ok, entonces somos nacidos ¿de qué? Del Espíritu. Oh, quickening. La palabra de Dios te hace volver a nacer, nueva criatura. Y ahora vamos con la segunda frase, o la segunda palabra, que es eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Cómo que se le viene a la mente que es eficaz? Oh, ¿esa persona es eficacia? No. Eficaz. Yo lo primero que se viene a la mente es como producir algo. Así yo me lo tomé. Como que, es como que produce algo. Esa persona es muy eficaz, me la voy a llevar a mi trabajo para que me ayude. Como que hace mucho trabajo. ¿Verdad? Se siente así, ¿verdad? Entonces dice: eficaz es la capacidad de algo o alguien que puede alcanzar un objetivo o meta. La palabra griega es energes, y que se traduce activa. Se usa de dos formas: eficaz. Vamos a 1 Corintios 16:9, así es el primer uso. 1 Corintios 16:9. ¿Cuántos papeles vamos a comprar? Vamos a partir, ¿verdad? Ok, ¿qué es partir? Estaba viendo esta palabra, partir, ¿verdad? Y es cuando una persona o algo penetra algo nomás una vez, ¿verdad? A veces hay gente que cuando quiere romper una pared, ¿qué hace? Le pega una vez, ya la atravesé, no, ¿verdad? Le dan 1, 2, 3, 4, hasta que se rompe la pared. Y esa palabra penetrar dice que solamente es una, ¡pum!, de un solo golpe, como Jackie Chan, que le hace así, ¡pum!, así la quiebra. Así es esa palabra penetrar. ¿Y qué es partir? Voy a partir el pastel. Ok, voy a partir el pastel. Y esta parte, esta forma de partir, quiere decir dividir con su origen. No es como partir con su origen, o sea, partir y saber, ok, voy a partir esta forma, los de México van a estar aquí y los de El Salvador van a estar aquí. No siendo racistas o lo que sea, discriminación, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, ok, va a ser partir. Vamos a poner otro ejemplo. Voy a partir esto y lo voy a dividir, los de la camisa blanca aquí y los de la camisa roja aquí. Eso es lo que está diciendo partir, dividir en su género, ¿verdad? O que voy a dividir los hombres de este lado y las mujeres de este lado. Esa forma es dividir. Dividir. Vemos cómo la palabra de Dios hace distinción en orden en dos categorías, ¿verdad? Estamos viendo ahí. Hace distinción o partidura o división en dos formas, ¿verdad? Dice: y parte el alma y el espíritu y los tuétanos. Vamos a Hebreos 12, ¿no? ¿Yo por qué no estoy ahí? ¿Cómo dice? Y divide y parte. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu. 4:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es una parte, ¿verdad? Entonces el alma y el espíritu las divide. Las coyunturas y los tuétanos. El alma y el espíritu, todos sabemos que somos seres de tres partes, ¿verdad? Sabemos, son una de las partes que necesitamos los hijos de Dios. El alma y el espíritu es una de las partes que necesitamos los hijos de Dios para poder vivir en la tierra. Acordaremos que somos seres tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pues la palabra puede distinguir entre un alma de sangre y el Espíritu de Dios. Es lo que puede ser la palabra de Dios. Puede distinguir la alma
y el Espíritu de Dios. ¿Y qué son coyunturas y tuétanos? ¿Qué son las coyunturas? Los que están en los huesos, ¿verdad? Eso es una coyuntura. Los que están aquí. El único que se me vino a la mente, cuando tú cortas un pollo, ¿por dónde lo cortas? ¿Por el hueso o por la coyuntura? ¿Qué es más fácil? Por donde se deje, dice, ¿va? Pero ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil cortar un pollo? ¿Por el hueso o por la coyuntura? Por la coyuntura, ¿verdad? Entonces, aquí está la coyuntura del pollo y le metes el cuchillo y nomás facilito se quita la pieza que quieras, ¿verdad? ¿Y qué es el tuétano? Y cuando lo que hay dentro del hueso, y lo que se me vino en la mente, en México hacen un caldo de tuétano, y es la parte del hueso, lo cortan a la mitad, y la parte que está adentro del hueso es el tuétano. Imagínense. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Vamos al 4:12, vamos a leerlo otra vez, ya que tenemos esto en mente. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la palabra de Dios puede llegar hasta los huesos o lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? No quiere decir que literalmente la palabra de Dios va a estar en el tuétano, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso quiere decir que la palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo de ti. ¿Sí o no? Puede llegar hasta lo más que tú puedes dar de tu ser. Vamos a Proverbios 3. Del 1 al 8. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larga de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respeta a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es discernir? Y esto, cuando estaban cantando, dije, oye, y estaba orando, dije, Padre, que esa clase que sea de mucha bendición. Y me llegó 2 partes de discernir: discernimiento de espíritus y discernir. Y las investigué rápido en mi teléfono, y son 2 cosas diferentes. Wow. La palabra que se usa aquí, discernir, es en griego, se llama críticos. Se llama así, críticos. Y que es la habilidad de distinguir una cosa de otra, o como dice literalmente, juzgar. ¿Somos juzgados por la palabra? Sí, ¿verdad? Somos juzgados por la palabra. Entonces, literalmente, la palabra de Dios juzga. No es de que, oh, mira, si ves cómo trae la ropa a esa persona, ves cómo la traes negra. Ay, no, eso no. Juzgar de una forma de que, ok, ese es tu comportamiento, ok, te estoy viendo, te estoy analizando cómo te comportas, cómo te mueves, bla, bla, bla. Ok, dice la palabra de Dios que te debes de comportar así. ¿Es juzgar? Sí, ¿verdad? Estás juzgando la forma de cómo la persona piensa, cómo actúa, y dices, ok, estás pensando equivocadamente. Ok, dice la palabra de Dios que sí debes de pensar, porque estás pensando así. Eso es juzgar, eso es lo que hace la palabra. Te está juzgando para bien. Y es la palabra críticos. Y la otra palabra, discernir, que está en 1 Corintios, ahí en los, ¿cómo se llaman los frutos del Espíritu? Que es la palabra discernir, dice críticos. Discernir es diacrisis y es distinguir.
Ahí sí estás distinguiendo entre dos cosas diferentes. ¿Sí me entiendo? ¿Sí se entiende? Puedes tú distinguir en qué está el bien y estás el mal. Eso es distinguir, no es criticar, es distinguir. Entonces la palabra que se usa ahí en 1 Corintios es discernir, es diacrisis, que es distinguir, no es juzgar. ¿Estamos bien ahí? Ok. Entonces acordemos que en Hebreos 4:12 la palabra discernir es críticos, que es juzgar. Y ahora, intenciones. ¿Qué son las intenciones? Tenemos muchas intenciones, ¿no? Yo tengo la intención de aprender guitarra, pero no tengo tiempo, pues es una intención. Tengo la intención de predicar la palabra, pero no estudio. Tengo la intención de ayudar a alguien, pero ¿para qué? Es una intención, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios te ayuda para distinguir las intenciones del corazón. ¿Qué es el corazón? Vamos a empezar por ahí, pero deja tomar agua porque ya se me está secando la garganta. Acordarnos que cuando dice la palabra corazón, es lo más íntimo de tu ser. El centro de las emociones. Eso es lo que quería llegar. El centro de las emociones. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda para distinguir las intenciones realmente de una persona, si son buenas o si son malas, ¿verdad? Porque yo puedo decir, voy a poner, híjoles, una cosa que más me dolió fue cuando una persona se salió y puso un versículo. ¿Qué intención tuvo? ¿Qué intención tuvo? ¿Verdad? Porque los que tienen amor, ¿verdad? Solamente los que no tienen amor son como pímpanos que resuenan. ¿Qué intención tuvo? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Qué intención tuvo realmente? ¿Verdad? La palabra de Dios, por eso la usamos, para distinguir si las intenciones del corazón de la persona son buenas o son malas, ¿verdad? Entonces depende de qué tipo de persona, y la palabra de Dios nos ayuda, si la estudiamos, la profundizamos y estudiamos y la ponemos en la mente, nos ayuda a distinguir las personas que realmente tienen las intenciones buenas o las intenciones malas. ¿Amén? No es porque, esa persona se ve que es bien enojona, ¿verdad? No, a lo mejor sus intenciones del corazón de esa persona son buenas y tú no sabes. ¿Por qué? ¿Por qué me estás juzgando? Y es nuestro trabajo juzgar. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz, más poderosa y más cortante que de espada de dos filos. Y no me prendió esa parte de ese versículo. Y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y ahora vamos a Isaías 55, 8-10. Ya casi se me acaba el tiempo, ¿verdad? No, todavía tengo tiempo. 55, 8-10. Y esas son las intenciones. Ahora, ¿qué son los pensamientos? Isaías 58, no, 55, del 8 al 10. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dijo? Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come.
Entonces, los pensamientos, ¿verdad? Los que nos entran en la mente son más altos que los pensamientos de Dios que tiene hacia nosotros. Híjole, todavía me falta un poco. La palabra de Dios es una fuente de vida que nos ayuda a vivir con una vida en abundancia. La palabra de Dios es viva, poderosa y más filosa que una espada de dos filos. La palabra es una herramienta de los hijos de Dios que tenemos que traerla siempre en nuestra mente, ya que nos da vida, poder y nos ayuda a vencer el enemigo. También la palabra de Dios divide entre la vida humana y la vida espiritual, y es tan poderosa que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que son los tuétanos. La palabra de Dios nos ayuda a ver lo que la gente piensa y qué intenciones tienen hacia todo tipo de cosas. Nosotros qué intenciones tenga la gente, pero solo la palabra de Dios sabe nuestros pensamientos. Y yo ahora voy a leer esta para finalizar, voy a leer Isaías 55, pero en otra versión. Y dice así, voy a empezar desde el 7. Dice, arrepiéntense porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Oh, sí, ok. Versículo 7. Y arrepiéntense porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dijo Dios, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. El poder de la palabra de Dios, dijo Dios. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir, sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacerlo lo que yo quiero.